Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Artemisa y el día de hoy vamos a hablar de un tema candente en redes sociales que está en boca de todos y en ojos de todos sobre los libros de texto gratuitos que pretende distribuir la SEP para este ciclo escolar 2023-2024. Hasta este momento hemos visto distintas posturas, muchas de ellas negativas, respecto a la información que contienen los libros. Y los medios de comunicación se han encargado de repetir hasta cansancio cuestiones como que son libros que adoctrinan, que son libros nocivos para la infancia, que no tienen razón de ser en la escuela pública. Los tachan algunos de comunistas, los tachan incluso de promover la agenda LGBT. Y bueno, pero ¿cuál es la verdad? Y bien, ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Realmente sí me ha dado mucha risa ver algunos comentarios que he visto en internet, porque mucha gente que suele comentar en las páginas de los noticieros de Facebook, que están en Facebook, mencionan o repiten lo mismo que dicen los comentaristas de los noticieros, pero cuando les preguntas si han leído los libros, dicen no, pero hay que evitar que se distribuyan. A ver, entonces, si no has tenido en tu poder uno de esos libros, ¿cómo te has formado un criterio para decir si sirve o no sirve? Fíjense bien, nosotros podemos formar nuestro criterio a partir de lo que hemos visto y hemos analizado, pero si nuestro criterio está basado en lo que escuchamos y vemos de otra persona, pues no. Por eso, en esta entrega, en la parte de los comentarios aquí en YouTube, les voy a dejar los enlaces para que descarguen los libros de texto gratuito. Sí, están disponibles para descargarlos. Obviamente no están ahorita en el portal oficial de la SEP. Algunos docentes se tomaron el tiempo de escanearlos y subirlos como PDF a plataformas en línea para poder consultarlos y poder formarnos una opinión ya con conocimiento de causa. Bien, yo para este análisis tomé los libros que van enfocados a primer grado. ¿Por qué tomé los de primer grado? Bueno, por un cariño que le tengo a primer grado de primaria. Mi madre fue maestra de educación primaria durante sus 30 años de servicio. Y durante esos 30 años de servicio yo la vi muy dedicada a los niños en cuanto a lo que es el aprendizaje de la lectura y las cuestiones de las matemáticas. Es decir, de hecho yo fui su alumna y era una maestra ejemplar y se enfocaba mucho en el aula. Y estos libros me traen cierto sentimiento encontrado, porque al momento de que los leo, me encuentro una diferencia comparado con los años pasados. Actualmente hay solamente 4 libros de los que he visto ahorita para descarga. Quisiera pensar que hay más, pero actualmente solamente son 4 libros. Tenemos uno que se llama Múltiples Lenguajes, luego tenemos Nuestros Saberes y luego vienen 2 libros que son de proyectos escolares y proyectos de la comunidad. Pero al revisar los contenidos de los libros, la primera cosa que me sorprendió fue que no hay matemáticas. Sí, sí, como me están escuchando. El contenido de los libros, el contenido temático, no hay matemáticas como tal. No hay ejercicios matemáticos, no hay conceptos matemáticos a profundidad. Y es donde tú te pones a pensar, espérame tantito. En el pasado nosotros, cuando estábamos en primaria, por ejemplo, teníamos que el libro de lecturas y teníamos el libro de ejercicios de español. Teníamos el libro de matemáticas y el libro de ejercicios para matemáticas y en algunos momentos cambió el nombre a desafíos matemáticos. Es decir, cada área o disciplina de conocimiento estaba desglosada, pero en estos libros, en esta entrega actual, lo vemos todo condensado de una manera que a mi opinión particular está muy desorganizado. Si un niño, o sea, se supone que los libros de texto tienen que ser fuentes de consulta. Un niño trabaja en aula, está frente a grupo con su docente, el docente explica el tema, le dice al niño, abra el libro en la página tal para ver el tema. Y entonces el niño comienza a poner atención al maestro
y a lo que es el contenido del libro, y comienza el proceso de aprendizaje. Y ese producto del aprendizaje se refuerza en la casa por medio del libro. Pero si el libro viene con esas carencias, el niño está dependiente mucho entonces de lo que es la explicación del aula. Y no todos los niños aprenden igual. No todos los niños ponen atención de la misma manera que ponen los demás niños. Recordemos que existen casos particulares como por ejemplo los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que se tienen que integrar con otros niños, ¿ok? Y estos niños tienden a no poner el mismo grado de atención que los otros niños y pues se batalla o sea, como docente se batalla mucho en ese aspecto. Y a la hora de trabajar en casa, necesitas un material de apoyo. Imagínate el padre de familia que tiene que consultar los libros para apoyar al hijo en casa, no tiene un índice temático o no tiene el material completo. Eso es un problema. Pero no todo es malo. Hay que aclarar. Si bien es cierto que le falta contenido matemático a los libros, la parte de lo que es el español, lo que es las ciencias naturales, lo que es el civismo, sí se toca en lo que es el contenido temático. Desorganizado, en el sentido de que pues, se va primero con uno, luego con otro y luego vuelve a abordar otro del mismo tipo, mere que tenga completo, pero bueno, le va a dificultar un poquito el trabajo al docente enfrente del grupo, pero bueno, así está el contenido. Y no es para que digan que lo estoy diciendo sin conocimiento de causa. Vamos a poner, por ejemplo, múltiples lenguajes para primer año. Aquí tengo el libro. Como podrán ver, el libro comienza de una manera, como todos conocemos los libros, con ilustraciones atractivas para los niños, con muchos colores. Y vemos una presentación. Primer elemento, no hay lenguaje inclusivo. Bueno, comillas, lenguaje inclusivo, porque ni yo lo considero lenguaje, la verdad. Pero bueno, no hay ningún todes, no hay ninguna X cambiada por una O, no. Todo está perfectamente escrito en lo que es la lengua formal, en el español. Ya tenemos aquí el índice y pues aparentemente todo bien. Ya lo leí. He leído, o sea, me creerán que he leído este libro para poder darles una opinión sincera. Y sinceramente, está mezclado. Nada más vamos otra vez aquí a la parte de los contenidos temáticos. Las estrellas, un par de minutos, el fascinante mundo de las sombras, cantos, salmo del salmón, y tú qué ves, familias extraordinarias, a contar se ha dicho. Este de a contar se ha dicho, vamos a poner la página 152, a ver, es la 154 porque en el numeral. A contar se ha dicho. Una de las menciones de matemáticas, una sola de las que he encontrado de matemáticas. Vienen los ejemplos, por ejemplo, en un corral, bueno, es un ejercicio más que nada, no es un ejemplo. En un corral hay algunos conejos y algunas gallinas. La suma de sus ojos da 8 y las de sus patas 14 patas. ¿Cuántos conejos y cuántas gallinas hay? A un niño de primero le pones esto, así como tal, va a batallar. Y te voy a explicar por qué. No sé actualmente cómo está el contenido temático en lo que son en las etapas de preescolar. Actualmente me refiero. Cuando mis sobrinitos estaban en la parte de preescolar, sí veía el contenido temático. Y no se abordaban matemáticas a profundidad. Sí les mostraban lo que era una unidad, lo que era una decena, hasta ahí, superficial. Pero no se abordaba completamente. Si a un niño de primaria con deficiencias en el área de matemáticas le pones este ejercicio en particular, no te lo va a comprender. No te lo va a comprender si no sabe qué son. Ya son las unidades, las decenas e incluso centenas. No te lo va a comprender. Ese ejemplo como tal, ese ejercicio como tal, no le sirve al niño para aprender. Pero bueno,
y es de los únicos que hay de matemáticas en el libro. Pero no todo en el libro es malo. De hecho, hay unas cosas que me gustaron o que sentí que estaban sobrepensándose. Por ejemplo, hay uno que se habló mucho en medios de comunicación sobre que hablaban de división. El de los niños MEPA. Es un escrito de una niña que estaba en la escuela Miguel Hidalgo Costilla en Guerrero. ¿Ok? Aquí está la versión en español. Aquí lo que resalta del texto es, por ejemplo, tres niños se encontraban en el Zócalo y se pusieron a conversar. Uno de él habla de Acatepec y otro de Malinaltepec. Y el último es castellano, o sea, hablan en su lengua, en la lengua que conocen. Pedro llega caminando y dice, buenos días compañero. Juan dice, buenos días amigo. Pedro, ¿qué lengua hablas? Yo hablo la variante de Malinaltepec. ¿Y tú? Yo hablo de la de Acatepec. ¿Qué variante será la mejor? Juan, las dos variantes valen igual porque somos MEPA. Solo los que hablan español dicen que no valemos lo que hablamos MEPA. O sea, ahí los niños están mencionando que hacen una discriminación sobre ellos por hablar su dialecto o su lengua. Luego está Pedro respondiéndole, cierto hermano, gracias por hablarme así. Y aquí donde entra la discusión de que dicen que se está dividiendo o se mete división a los niños. Es de que cuando llega Pascasio, dice, buenos días indios. Juan y Pedro responden, buenos días presumido. Pascasio, ¿por qué no tienen nada que hacer y están platicando en su lengua? Hoy en día eso no vale. Juan, ¿eres tú el que vale más? Pedro, no es cierto, nosotros hablamos de dos lenguas, MEPA y español. Y Juan, ¿y tú solo dominas una? Tu situación es más preocupante. Pascasio dice, es cierto, disculpen compañeros, no pensé en eso, hoy tomaré en cuenta su lengua. Me retiro, hasta luego. La narrativa como tal está escrita por una niña, ¿ok? Nada más date cuenta, la narrativa como está escrita es propiamente del lenguaje de un niño. Y esto de aquí es lo que la niña ha visto. O sea, la división ya existía. La niña ha tenido que vivir con el sesgo de ser discriminada. O sea, que su comunidad sea discriminada por el lenguaje, por su origen étnico. O sea, ya existe. Y lo que trata de resaltar este texto, o lo que debe de hacer el docente en cuestión de valores, es decir, no se debe fomentar la discriminación. Todos tenemos nuestros lenguajes y no por ello uno es más que otro. Eso sería el abordaje del docente. Pero en los medios de comunicación dicen, es que esto es división. No, mijo, no es división. Está retratando una realidad que vivió una niña. Punto. ¿Ok? Si no eres lo suficientemente maduro para comprenderlo, pues regresarte a primaria. Pero bueno, ahora bien, otro detalle que sí ha saltado a mi vista es uno que sí a muchas personas les ha dado comezón, en el sentido de las familias. Primero aborda el tema de la familia, en que la familia existe de distintas maneras. Por un lado, tenemos lo que son las familias extensas, las familias biparentales, las familias compuestas, las familias de progenitores separados, los monoparentales o monomaternal, familia adoptiva, familias sin hijos o sin hijas. Y la que sí les levanta ámpula es esta, la familia homoparental. Sí, está bien, todos tenemos nuestra manera de pensar, todos tenemos nuestro ejemplo, lo que es la religión, ¿ok? Un objetivo de la no discriminación es que nadie sea más o menos por su manera de pensar, por su origen étnico, por su preferencia sexual o por sus ideologías religiosas. O sea, no hay que discriminar a nadie. Pero, ¿qué sucede? En el lado religioso siempre dicen, defendemos el objetivo de la familia original. En ese concepto dicen, solamente es mamá, papá. Y entonces dejas fuera a lo que son la familia monoparental o la de progenitores separados o inclusive los que se divorciaron.
y se volvieron a casar. Los dejas fuera con esa línea de pensamiento tan cerrada. Y aquí se muestra en este ejemplo los distintos tipos de familia que existen. Y es que sí existe lo que son las familias homoparentales, pero que hay adopción de parejas homosexuales. ¿Ok? Eso es una realidad. ¿Y por qué se plantea aquí? Muchos dicen que es una agenda LGBT, que es adoctrinamiento. No, señores, no es tal cosa. Estamos hablando de una realidad presente. ¿Existen familias homoparentales? Sí existen. Aunque no les guste la idea, existen. Y esas familias tienen niños. ¿Ok? Y esos niños tienen que convivir con otros niños. Pero ¿qué sucede cuando esos otros niños, los adultos, les meten en su pequeña cabecita que las familias homoparentales son del demonio, que son pecadores, que son monstruosidades, etcétera, o sea, cosas negativas? ¿Qué es lo que va a pensar el niño de esos papás que le están metiendo tanto veneno en la cabeza? Cuando ve al otro niño, se va a sentir que el otro niño no vale nada, que el otro niño es todo lo que dijeron sus papás, por los papás que tiene, y lo van a atacar, le van a hacer daño. Y aquí es la parte donde me da un poco de risa lo que dicen la gente que tiene ese discurso de odio. Con los niños no te metas. Exacto, se trata de no meterte con los niños. Cuando tú le metes odio en la cabeza a un niño, el niño va a proyectar ese odio a otros niños. Y en consecuencia tú le estás haciendo daño de manera indirecta al otro niño. Así que vamos a ser congruentes con esa parte. Y esta es una de las partes que estaban mencionando en los noticieros y que estaban haciéndolo de una manera peyorativa. Ahora bien, lo que es el divisionismo. Yo quisiera saber en qué libro, fíjense bien, vamos a poner la página 204. Se supone que están diciendo en medios de comunicación que los libros tienen adoctrinamiento ideológico de Morena, ¿ok? Y que está tratando de meter división. Si existiera un adoctrinamiento como tal, explíquenme por favor. La dama de aquí que estoy mostrando se llama Elena Poniatowska. Es una escritora destacable en nuestra cultura. Es una mujer con grandes logros. De hecho, esta página habla de mujeres de logros o con grandes logros. ¿Y qué tiene en particular la dama Elena Poniatowska? Que ha tenido desencuentros con el gobierno actual. Ha tenido diferencias de opiniones que no son, o sea, no está a favor de muchas cosas del gobierno. Si fuera material enfocado a un adoctrinamiento casi sectario, como lo tratan de hacer ver en los medios de comunicación, ¿por qué la señora Elena Poniatowska aparece? ¿Correcto? Entonces, ¿existe realmente un adoctrinamiento? No, no existe un adoctrinamiento. Lo que sí, lo que falta es matemáticas, por lo que estoy viendo, o lo que terminé de ver. Bueno, vamos a ver el libro de los saberes. Por ejemplo, a este me gustó mucho, esta inclusión, porque fíjense, hablan del lenguaje inclusivo en los medios de comunicación, pero no destacan, fíjense, no destacan la parte positiva en lo que son los niños. Las características del lenguaje de señas. Esto es lenguaje inclusivo, ¿ok? El contexto del uso de señas para las personas que son sordomudas, ¿ok? El niño va aprendiendo el lenguaje de señas, cada postura de la mano, por ejemplo, para la A, para la B, para la C, para la D, y no voy a hacer la E porque van a considerar que les estoy diciendo una mentada de madre, pero bueno. Pero vean, realmente esto es inclusión. Están manejando un lenguaje inclusivo, ¿sabes de cuál? Del lenguaje de señas. Y de hecho hay otro que es el lenguaje braille, para las personas invidentes. ¿Ok? Entonces, sí hay el lenguaje inclusivo, pero lenguaje inclusivo real, no ese todes, no el
la X reemplazándolo. No, señores, no lo hay. ¿Ok? Para concluir, les dejo los enlaces de los libros para que ustedes los vean, se formen una opinión informada y puedan decir si los libros sirven o no sirven. Yo por mi caso particular voy a hablarlo de manera, con mi perspectiva como docente. Fui maestra durante 6 meses en educación media superior. Entré por el concurso de promoción de ingreso al servicio profesional docente como tercer lugar de mi especialidad, pero pues el sindicato me quitó la plaza, pero eso es un trauma aparte. Pero desde mi perspectiva docente, las deficiencias que le encuentro es primero, a mí me gusta mucho el método Montessori para la enseñanza. Y eso implica, dentro de los contextos del método Montessori, es elementos ordenados para la enseñanza. El libro no está ordenado los elementos temáticos. Para mi gusto no están ordenados de manera estructural. Y eso complica la hora de trabajar los bloques de conocimiento. Primera cosa que encontré. Segundo detalle, la carencia del área de matemáticas. Sí, faltan cosas de matemáticas. De hecho, un contenido estructurado, si llegan a leer los libros, chequen este enlace que también lo voy a dejar. Este es de Academia Khan. Contenido temático que se debe de ver para primer año. Por ejemplo, representación de los números del 1 hasta el 10, o sea, lo que son las decenas. Adiciones, sustracciones, cosas que no se ven en el libro que acabo de ver. O los libros que acabo de ver, de hecho, del primer año. Nociones espaciales y formas geométricas, sí ven formas geométricas, pero no las ven completamente. Descomposición de números, ¿ok? Organización de datos y una parte que es muy importante con los niños de primer año, enseñarles cómo manejar el dinero. Cuando vas a la tienda, llevas un billete de 50 pesos, compras tantas cosas, te tienen que dar tanta feria. No se ve. No se ven los libros que acabo de leer. Eso es una carencia. Y vaya que van a batallar los niños. Se delega mucho al docente. O sea, de por sí ya el docente se veía apretado por el hecho de que faltaba tiempo para ver todos los contenidos temáticos y se esperanzaba a que el niño pudiera ver el contenido temático por medio de los libros en la casa, pues ahora no se puede, porque está incompleto. Pero bueno, muchas gracias por ver este video. Les agradezco encarecidamente que hayan prestado atención a esta su servidora. Y nos vemos en una próxima emisión. Chao.